Bien, el título de la charla de hoy, día 9 de mayo de 2014, es sobre el inconsciente. La he titulado el inconsciente individual y colectivo. Inconsciente colectivo. La palabra inconsciente la conocemos todos y es un término que se relaciona mucho con otro que es el consciente. Y todos entendemos más o menos cuando decimos estar consciente, ser consciente de algo, o ser inconsciente, estar inconsciente. Estar inconsciente o ser inconsciente de muchas cosas, de lo que sea. De tal manera que es difícil definir qué es ser consciente. Ser consciente, si nos ponemos a definirlo, es darnos cuenta que ese centro nuestro, que podemos llamar de varias maneras, entre ellas la conciencia, que no es lo mismo conciencia pura en sí que conciencia de otra cosa, conciencia de frío, conciencia de calor, conciencia de placer, conciencia de dolor, conciencia de seguridad, de inseguridad, conciencia de agradable, desagradable. Hay infinitos tipos de conciencia si le añadimos una aplicación, un calificativo, un objetivo. Pero la conciencia puede ser difícil para muchas personas, pero no creo que sea algo del otro mundo darnos cuenta de que la conciencia en sí existe. Luego, si existe, se puede aplicar a cualquiera de los infinitos modos o destinos o objetivos. Bien, ser consciente, darnos cuenta. Y ser inconscientes, pues algo que existe, pero de lo que no nos damos cuenta. Claro, hablar de conciencia consciente o del inconsciente es un tema puramente psicológico. Pero hay tantas cosas en la vida que les ponemos etiquetas, pero que no son necesarias, porque todos los seres humanos somos conscientes o inconscientes, pensamos, mejor o peor, con claridad o confusión, sentimos cosas más bajas o más elevadas, tenemos sensaciones en el cuerpo. Lo más habitual es que tengamos una gama enorme de sensaciones corporales, por lo tanto aplicables al cuerpo físico, una gama enorme de sentimientos o emociones de nuestro cuerpo emocional, que incluye lo que se suele especificar como emociones, sentimientos, deseos, estados de ánimo. Ese es el cuerpo emocional, el vehículo que nos permite tener esto que os acabo de decir: emociones, sentimientos, deseos y estados de ánimo. Son las 4 modalidades de forma de sentir. Si no tuviéramos cuerpo emocional, no podríamos sentir. Cuerpo emocional, aunque sea en un nivel más elemental, lo tienen hasta las piedras. Es evidente que está demostrado que los vegetales lo tienen, no digamos los animales, y nosotros. Lo que es más difícil para muchas personas creer que los minerales lo tienen. Pero solo con pensar en que los minerales, las sustancias químicas, unas se atraen y otras se repelen, pues esa atracción o rechazo, son una doble dirección, es lo que caracteriza el cuerpo emocional. Nada más que hay una escala enorme de grados dentro de un reino, no digamos que un reino de la naturaleza a otro. El caso es que nosotros somos más o menos conscientes de una gama X de emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. Pero hay otros que pasan desapercibidos, que existen y que no nos damos cuenta. ¿Y por qué, si no nos damos cuenta, podemos creer que existen? Porque si vamos avanzando
y vamos siendo cada vez más sensibles, vamos a decirlo de esa manera, descubrimos que existen, cuando antes creíamos que no. Es como cuando descubrimos que teníamos un espejismo, que vivíamos en un espejismo, cuando lo superamos. Y entonces, por comparación, nos damos cuenta de que antes estábamos en un espejismo y ahora no. Pero cuando estamos dentro del espejismo, creemos que es verdad, por eso se llama así. Creemos que podemos intuir que posiblemente sea tal, sea un espejismo, aunque todavía no hayamos descubierto cuál es la realidad, cuál es la verdad. El caso es que sensaciones corporales, cuando el cuerpo nos duele y nos molesta, somos conscientes de él. Pero estaréis de acuerdo de que hay una gama de sensaciones corporales de la que no nos damos cuenta, hasta que abrimos la sensibilidad y la percibimos. Y de la mente, la cantidad de pensamientos o de vibraciones de nuestra mente que nos damos cuenta, aunque no sepamos nombrarlo, ni explicarlo, ni juzgarlo, y otra serie de pensamientos que no nos damos cuenta. Parece esto un poquito raro, esto último que acabo de decir, pero si abrimos nuestra capacidad, genéricamente dicho, de sensibilidad, nos daremos cuenta que nuestra mente es una antena receptora, una estación receptora de infinitos niveles vibratorios de mente o de pensamiento. Y de que nuestra capacidad de captar pensamientos, o sea, imágenes, pensamientos o ideas, las ideas son más abstractas, los pensamientos son más concretos. Es una concatenación de imágenes. Y con un conjunto de pensamientos se puede formar una idea. O una idea se podría, cuando desciende, descomponer en pensamientos. Y los pensamientos, pues cuando estamos pensando, ya sabéis que está desfilando por nuestra mente o por el cerebro, que sería la parte material de la mente, imágenes, del tipo que sea, inventadas, recordadas, del tipo que sea. El caso es que tanto en los tres componentes, físico, ahí podemos incluir la energía vital que mantiene el cuerpo físico, el emocional y la mente, el mental, los tres componentes de nuestra personalidad, tenemos unas partes o una cantidad de aspectos de los que somos conscientes y otros de los que somos inconscientes. Pero no es cuestión de fe, en decir, soy inconsciente y me creo de que existe, sino que por experiencia vamos siendo progresivamente conscientes, más y más, conforme más atentos vivimos en la vida, más rápido vamos aumentando el bagaje de estímulos conscientes. Es decir, disminuye el inconsciente y aumenta el consciente. Cuando nosotros nos dormimos, decimos que disminuye el consciente y estamos, desde el punto de vista externo, inconscientes. No es cierto, porque cuando estamos durmiendo estamos conscientes en otro nivel. No es difícil de demostrar, de darnos cuenta. Nada más que pasamos a otro nivel. Cuando nos despertamos, dejamos de ser conscientes allí y pasamos a ser conscientes aquí, en lo que llamamos estado de vigilia. Y entonces somos inconscientes de lo que ocurre allí. Nos acordamos de algo, igual que si ahora nos ponemos a recordar lo que vivimos ayer, para no irnos demasiado lejos, seguro que nos acordamos de algunas cosas. No siempre. A veces digo, no me acuerdo de nada de lo que hice ayer. Pero otras cosas que sabemos que las vivimos, no nos acordamos. Somos inconscientes. Pero bueno, una cosa es ser inconsciente porque has olvidado y otra es ser inconsciente de algo que está presente, pero que no alcanzas, no llegas a percibir. En psicología, según qué autor, utiliza unos términos u otros. Los más generales y utilizados son inconsciente y subconsciente. Pero os voy a dar, aunque no es coincidente con todos los autores, una explicación de esta diferencia entre inconsciente y subconsciente. Incluso voy a añadir otra, preconsciente. Si habéis leído
¿Habéis escuchado? Preconsciente, inconsciente, subconsciente. Son como en una casa distintas habitaciones o departamentos. Y todavía hay más, supraconsciente. Y todavía otra que he puesto en el título de la charla, inconsciente colectivo. Se dice colectivo porque es el inconsciente que pertenece al conjunto de la humanidad. Yo no sé si Freud, que se dice que es el primero que habló del inconsciente, que no es cierto, pero es el más famoso, en el siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hace aproximadamente un siglo, pero el inconsciente se ha salido de este siempre. Pero se centró en el inconsciente individual. Pero un discípulo, o seguidor suyo, como queramos decir, mucho más intuitivo y mucho más avanzado que Freud, que fue Jung, es el que habréis oído decir que habló del inconsciente colectivo. Y bueno, los entendidos, porque hace falta conocerlo mucho para entender a Jung, muy interesante dentro de la psicología, es una avanzadilla, ¿no? Pero lo que dijo Jung se puede ampliar más, ir mucho más lejos de lo que dijo Jung. Y algunas de las cosas que os voy a decir superan, no estoy diciendo por comparación, sino que son conocidas y que van más lejos a la hora de explicar qué es el inconsciente individual y no digamos el colectivo. El título he puesto inconsciente individual y el colectivo. Colectivo es aquel del cual, ya lo dice la palabra, podemos participar pues muchos seres humanos. Es decir, los mismos contenidos del inconsciente, así como el individual, ya lo dice la palabra, es de cada uno de nosotros, personal, el colectivo es como algo de lo cual podemos participar, es como el aire que respiramos. Estamos un grupo de personas y el aire está fuera de nosotros, y ese mismo aire lo respiramos. Quizá, sí, es cierto, cada uno de nosotros tomamos una porción de ese aire, que no toma nosotros, pero los demás están participando de ese aire, que puede ser más puro o contaminado. Y por lo tanto, de la misma gran porción de aire, estamos participando colectivamente las personas. Igual que del fruto de un árbol, podemos coger varias personas los frutos y entonces cada una toma un fruto distinto, pero el árbol es colectivo, porque hemos tomado nosotros. El caso es que inconsciente colectivo es aquello de lo que no nos damos cuenta, pero que no solo es personal, como he dicho, sino colectivo. Pues bien, siempre que explico en psicología, que es uno de los temas que explico en los cursos de psicología, el inconsciente, siempre se me ocurre una analogía, que es una casa, una vivienda. Sabéis que una vivienda tiene el interior y el exterior. Teniendo en cuenta que el exterior de una vivienda es mucho más grande que el interior. Por grande que sea la casa, el espacio en medida interior es más pequeño. Pero bueno, el interior es tal y el exterior es lo que está fuera. Y cuando entras a una casa, salvo si entras por la ventana, entras al recibidor, al vestíbulo. Vestíbulo es el primer, cuando se entra por la puerta, el primer espacio al que accedes. Y luego de ahí, por un pasillo, puedes ir accediendo a distintas habitaciones. Imaginaos una casa unifamiliar que tiene sótano. Puedes bajar desde una escalera al sótano. Y también imaginaos que tiene otra escalera que accede a la terraza de arriba. Una terraza no cubierta que cuando sales, pues también te abres al espacio. Pero no el mismo de la calle, que sea aparentemente, sino un espacio que puedes percibir al cielo, un espacio infinito, ilimitado. Bien, ya sabéis lo que es analogía. No hace mucho di una charla sobre la ley universal de analogía. Pues bien, salvando las distancias, el exterior sería el consciente. Aunque nuestro consciente es la parte más pequeña, y sin embargo el exterior de una casa es la más grande. Pero no os fijéis en el tamaño. Cuando entras a la casa, entras al inconsciente. El vestíbulo sería el preconsciente, las habitaciones serían distintas partes del inconsciente, el sótano, el subconsciente, y la terraza de arriba, el supraconsciente.
Y si esa casa tiene, imaginaos, un jardín al que acceden otras viviendas, los vecinos de otras viviendas, el mismo podría ser, salvando el tamaño, las distancias, el inconsciente colectivo. A veces esto lo pregunto y sirve. Buscamos ejemplos, analogías que nos aclaren las cosas. De tal manera que el inconsciente sería aquella dimensión de la vida psíquica. Si digo de la mente, es cierto. Solemos asociarlo a la mente. Mente consciente, mente inconsciente. Pero no solo es los pensamientos, vibraciones mentales de la mente, es también los sentimientos, las vibraciones de nuestro cuerpo emocional y las energías de todo tipo, más materiales, más sutiles, más espirituales. De tal manera que todo aquello, por ejemplo, que vamos viviendo conforme vamos creciendo, vamos avanzando en el tiempo, y imaginaos que vamos creciendo en conciencia, vamos evolucionando, todo eso, antes de ser consciente de ello, era inconsciente, o éramos inconscientes. Es como si dijéramos, salvo los que estamos aquí, salvo yo y no sé si alguien más, somos inconscientes de lo que hay al otro lado de la pared. Pero si accedemos al otro sitio, dejamos de ser inconscientes y somos conscientes. Y luego si vamos viendo lo que hay en las distintas habitaciones, vamos siendo conscientes, pero necesitaríamos un tiempo para ir accediendo a ello. Pues bien, todas las energías, porque todo lo que existe, si lo aceptáis, os va a ayudar mucho, como hipótesis, aunque sea, todo lo que existe es energía, desde lo más material o denso hasta lo más sutil o espiritual. Hay una infinita gama de energías aquí dentro y fuera, en todas partes. Pues bien, todo aquello que vamos concienciando, o de lo cual vamos siendo progresivamente conscientes, antes de ello, de ese momento, éramos inconscientes. Si tenemos una intuición en un momento, esa intuición, en el instante que la tenemos, somos conscientes de ella. Una intuición es algo abstracto, no es totalmente concreta. Es algo que no sabemos explicar, porque cuando explicamos algo tenemos que acotar y definir, y usar la mente concreta. Y con la mente concreta no podemos explicar la intuición, porque pertenece a la mente abstracta. Pues bien, cuando tenemos una intuición, ese contenido que éramos inconsciente pasa a ser consciente. Cuando tenemos un sentimiento que es nuevo, ese sentimiento es una vibración energética de la que éramos inconscientes. Y cuando la tenemos, pasamos a ser conscientes de ella. Cuando vamos teniendo más energía, que nos da más fuerza, más vigor, más capacidad, más iniciativa para la acción, pasamos a ser conscientes de esa energía. Pero antes de ello éramos inconscientes. Una persona deprimida se caracteriza, entre otras cosas, porque le falta energía. Le falta energía. Se nota débil, debilitada. Hay poca energía. Pues bien, esa persona que está deprimida no es que no tenga esa energía, la tiene, pero es inconsciente de ella. Cuando la va actualizando, va siendo consciente, pues pasa del inconsciente al consciente. Es decir, esa persona que está deprimida supera la depresión cuando va notando y va siendo consciente de una energía que estaba en potencia. Y pasa del estado de potencia, como se dice en estos términos, al estado de acto, de actualización. Entonces, somos inconscientes de infinitas cosas y conforme vamos desarrollándonos, creciendo, pasa el inconsciente, porciones de inconsciente, a ser conscientes. Es decir, es como si abriéramos en esa casa ventanas y entonces, como si la luz del sol que está afuera, en el consciente, penetrará en el interior, que sabéis que ocurre, y entonces ilumina ese interior. Parte del interior es como si fuera parte también del exterior. Abre las ventanas y el aire, la luz. Hay una participación. Cuando estaba la casa cerrada era inconsciente, persianas bajas. Pero cuando abres es como si fuera lo inconsciente se hiciese consciente. Bien, pues parte del inconsciente es todo aquello que ignoramos, que desconocemos, pero que progresivamente en el tiempo
cuando siento conscientes. Pero verdad que todos hemos vivido, unos más que otros, según la edad que tengamos, hemos vivido, a veces decimos, una persona ha vivido más experiencias que otra. Es cuando lo que se llama experiencias se destaca, pero aunque haya sido una vida anodina, vacía, todos hemos vivido segundo a segundo alguna clase de experiencia, aunque sea aburrida, superficial. Entonces la cantidad de los segundos de vida que llevamos, a los años, la cantidad de experiencias, por mucha memoria que tengamos, no nos acordamos de la mayoría. Cuando las estuvimos viviendo éramos conscientes, más o menos. Pero ¿qué ocurrió después? Que por suerte, digo por suerte, aunque a veces nos fastidia, pasan a ser inconscientes, se olvidan. O a lo mejor podemos ser capaces de evocarlas, que es recordar. Pero gran cantidad de experiencias se olvidan para siempre, por suerte, porque no las necesitamos. El problema es cuando algo sí que lo necesitamos y se olvida. Entonces nos lamentamos de la pérdida de memoria. De tal manera que tenemos en nuestro inconsciente una cantidad enorme de experiencias, por lo menos desde que nacemos, ya es bastante con esto, experiencias que han sido conscientes en algún momento, a lo mejor ha sido un segundo, una fracción de segundo más, y luego pasan a ser inconscientes. Eso que pasa a ser inconsciente puede evocarse y salir al exterior. Como cuando metes en una habitación, escondes algo, pero luego en un armario, una habitación de la casa, y luego lo sacas otra vez al exterior. Pasa de ser inconsciente a ser conscientes. Es decir, creo que la analogía de la casa puede ser una ayuda. Algo que tienes guardado, lo sacas y lo haces visible. Lo que era inconsciente, que estaba en la memoria, al evocarlo pasa a ser consciente. Aunque gran cantidad de contenidos de lo que llamamos en nuestra memoria no los recordamos nunca, se mantienen ahí en el inconsciente, no son evocados. ¿Y qué más se podría decir del inconsciente? Que serían como distintas habitaciones. Pues las ideas que tenemos sobre la vida, nuestras tendencias comportamentales, nuestras tendencias, esas que repetimos una vez y otra vez, en nuestro comportamiento, en nuestra actuación, en nuestro pensar y en nuestro sentir, son como estructuras que hemos creado en algún momento del tiempo o en una acumulación. Y hasta que no las modificamos, están grabadas en nuestro inconsciente. De tal manera que nosotros, del mismo modo que ahora escribimos automáticamente y no nos acordamos todos los pasos que dimos para aprender a escribir, pero que no se han borrado, están en el inconsciente, pero ahora no nos interesa. Si cada vez que escribimos tuviéramos que acordarnos de todos los pasos que dimos para aprender a escribir o cualquier habilidad, imaginaos. Eso no se ha perdido, no se pierde nada, está en nuestro inconsciente. De tal manera que a veces, sin querer, nos viene el recuerdo de algo que decimos, ¿y para qué? Si no me sirve para nada. Pero nos viene sin saber por qué, si todo tiene una causa. Algún recuerdo de algo que, a lo mejor, pues, de algo que fue una de las fases de aprendizaje de una habilidad que ahora tenemos. Pues bien, toda esa serie de tendencias que son parecidas o distintas de unos a otros, de cómo interpretamos la vida, cómo valoramos, los juicios de valor, y fijaos la cantidad de cosas que se pueden incluir, están enraizadas en nuestro inconsciente. Buenas o malas, adecuadas, inadecuadas, mejores o peores, de un nivel o de otro, claras o confusas. Entonces sería como tenerlo en un archivo, en una gran biblioteca que tenemos con una cantidad enorme de contenidos. Y están ahí. Nosotros vemos los libros por fuera, pero imaginaos una biblioteca, la cantidad de información que hay. Y podemos abrir un libro o un archivo y acceder a ello. De tal manera que a lo mejor un libro, el contenido de un libro nos ha servido para aprender algo en la vida. Pero luego lo que no nos interesa es los pasos de aprendizaje de la lectura de ese libro. Nos interesa lo que ya sabemos. Por lo tanto, aunque todo sea
susceptible de modificarse y por evolución conviene que se modifique, tenemos en nuestro inconsciente una programación de todo lo que ahora manifestamos. De tal manera que cuando una persona nos dice algo y nos dice algo y nosotros respondemos de una manera determinada, pues, y a lo mejor una vez y otra vez y otra vez, es porque esa tendencia que no reflexionamos, no programamos de un modo deliberado, nos viene automáticamente, está grabada en nuestro inconsciente. Si nosotros por evolución la cambiamos y a partir de un momento nos comportamos o reaccionamos o respondemos de otra manera, es porque hemos cambiado la programación que había grabada en nuestro inconsciente. Como cuando tenemos en un archivo datos, vamos al archivo, sacamos y metemos. O en un ordenador tenemos una serie de datos, vamos al ordenador, borramos y los sustituimos por otros. De tal manera que a lo largo de nuestra vida, a veces manteniendo las mismas grabaciones de un modo conservador mucho tiempo, o renovándonos continuamente con distinto tipo de velocidad, vamos cambiando las programaciones de nuestro inconsciente. Por muy despiertos que estemos, estaréis de acuerdo de que por muy despiertos, y ahora estamos muy despiertos, como estáis en el presente tratando de entender, olvidándoos, supongo, de otras historias, de vuestra casa, de vuestro trabajo, de lo que sea, a no ser que venga alguna distracción, por muy despiertos, solo tenemos un ámbito muy limitado del consciente. Puede ser muy profundo, porque cuando más practicamos la atención al presente, la profundidad de lo que sea, por pequeño que sea, es cada vez mayor. Hay como más intuición, más luz, más comprensión de lo que sea. Pero el ámbito de estar conscientes, aunque estemos conscientes de varias cosas a la vez, de lo que yo digo, que lo oís, de mis gestos, porque me veis, o del griterío que se oye, o de la cortina que se mueve, pueden ser varias cosas a la vez, pero aún así es limitado. De tal manera que el consciente es limitado, pero puede ser y debería ser cada vez más profundo. Limitado en extensión. No sería lógico estar consciente de ahora de lo que está ocurriendo en otro sitio, en otro, en otro, en otro. Podría ser hasta cierto punto, hay personas que pueden estar conscientes, podrían estar aquí y conscientes de lo que ocurre aquí y sin perder la percepción de estar conscientes de lo que ocurre y darse cuenta en otro sitio. Pero eso ya es muy limitado. Pues bien, el inconsciente es aquello que, bueno o malo, si más allá de toda valoración ética, de todo juicio de valor, es aquello, como estoy diciendo, de lo que no tenemos conciencia. A lo mejor nunca la tenemos, o a lo mejor al cabo del tiempo sí. Eso sería el inconsciente, que es un término genérico. ¿Y qué sería el subconsciente, que he comparado con un sótano? Pues esto es importantísimo, porque todos desde pequeños, y aunque nos educaran bien, disminuiría, pero seguiría existiendo. Todos hemos reprimido cosas, digamos, mal vistas, cosas vergonzosas, deshonestas, impulsos instintivos, deseos, etc., inadecuados, pero algunos otros justos, correctos, adecuados, maravillosos, que los padres, en la escuela, en un sitio, en otro, la sociedad, nos ha dicho que teníamos que reprimir. Nos lo habrá dicho con otras palabras, pero nos lo haya dicho o no lo haya dicho, nos ha inducido. De tal manera que hemos creado tales hábitos que incluso a solas hemos aprendido por hábito a reprimir, a inhibir, reprimir o inhibir, lo mismo. ¿Qué significa esto? Esas cualidades que son energía, en lugar de permitir que salgan y se expresen, las hemos vuelto hacia adentro. Pero lo hemos hecho con la mente, y por lo tanto hemos forzado con nuestra mente tratando de olvidarlo. Hemos hecho fuerza para que se olvide, y lo que se olvida pasa al inconsciente.
Pero como ha sido represión, porque no lo hemos podido comprender, no lo hemos podido vivir o no lo hemos podido asimilar, entonces, ¿qué ocurre? Es como un muelle cuando lo aprietas, puede estar mucho tiempo apretando en esa posición. Pero si sueltas esa presión, el muelle, por su propia inercia, vuelve a la posición natural, la distendida. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos cargados desde pequeños, desde que empezamos a reprimir, a tener que aguantar cosas que nos dicen comprendidas o no, porque los niños todo no lo comprenden, porque cuando los padres le corrigen, dicen, haz esto o no hagas esto o lo otro, no siempre se entiende. Y entonces tienden a regañadientes o con una tensión, cierta tensión, a reprimir, a guardarse, a no hacer aquello que le dicen que no hagas, aunque por dentro hay una presión a expresar, a realizar. Eso que se reprime, subrayo, reprime, eso es lo que va al sótano de nuestro inconsciente. Es la palabra más adecuada de todo lo que he conocido, y aunque, repito, ojo, porque si leéis a distintos autores, inconsciente y subconsciente son intercambiables, ¿eh? Se puede confundir uno con otro. Pero os expreso como yo me aclaro más y intento transmitiros lo más claramente que puedo. Eso que va al sótano es el subconsciente, lo que hemos reprimido. Y si aceptáis, a todos nos conozco, que esta es simplemente una entre muchísimas vidas o encarnaciones, en el subconsciente también tenemos experiencia de otras vidas. Y muchos de los sueños, que ya os hablaré más adelante en otra ocasión, son sueños de imágenes que vienen del subconsciente, que no son de esta vida, son extraños, son de otras vidas, en determinados sueños. Pero una de las expresiones del inconsciente y del subconsciente son los sueños. Y cuando estamos distraídos y nos vienen imágenes conocidas o no, en la que se llaman distracciones, bajamos la capacidad del consciente, vienen sueños. Si llegáramos, y con la evolución llegaremos, como hay gente que ha llegado, a vivir consciente las 24 horas del día, sin perder conciencia, y cuando se llama el sueño para pasar a la otra dimensión del sueño conscientemente, entonces no existen sueños, ya no hay necesidad de soñar. Pero mientras no tengamos esa, que se llama así, continuidad de conciencia, hay una pérdida de conciencia, que es como una liberación, una necesidad de liberar la presión del subconsciente, y que es lo que llamamos sueños. Aparte de que hay que, se llama sueño, perder el estado de vigilia para que el cuerpo, sobre todo físico, se recupere de las tensiones del día. Tensiones no solo físicas, emocionales y mentales. Necesitamos descansar. Y cuando nos dormimos, los cuerpos se separan. Y el cuerpo físico se recupera. No podemos vivir sin dormir. Podemos unos aguantar más o menos. Se separan. Y eso lo llamamos sueño. Pero también llamamos sueños a aquellas experiencias que luego más o menos nos acordamos. Y los sueños se ha definido como el lenguaje del inconsciente. Ahora, con esta explicación del inconsciente o del subconsciente, porque hay sueños que son como válvulas de escape de eso que hemos reprimido. Y básicamente hay tres tipos de causa de los sueños: el deseo, el miedo y la expresión de aquello que rechazamos, aquello que contenemos, aquello que no queremos reconocer, aunque no sea motivo de miedo. Miedos o temores, por un lado, es causa universal de muchísimos sueños. Los deseos, que no se cumplen, no se llegan a vivir plenamente, en el sueño se realizan de alguna manera. Algo similar a Salvando las Distancias, si estuvisteis cuando en el cursillo o en la charla que di sobre la muerte, en el de Lacan. Ese periodo donde aquello que no se ha vivido siempre positivamente se libera como energía que está ahí en tensión. De tal manera que una forma de lenguaje de los sueños es de expresión del subconsciente o del inconsciente son los sueños. Lo que ocurre es que en el subconsciente también conviven cosas
juntas de hace años, muchos años, o de hace a lo mejor segundos, o horas, o días, cosas lejanas o cercanas en el tiempo. Y no están clasificadas como esto es de tal fecha, esto de tal otra. Por eso un trauma de la infancia puedes tener 80 años y estar condicionándote todos los días y condicionando tu vida. O a lo mejor tuviste el trauma hace un rato y otra experiencia traumática y te está condicionando igual. A lo mejor aquello de hace años está condicionándote más fuerte que aquello que ha sucedido hace poco tiempo. Porque no cuenta el tiempo, cuenta la carga energética que aquello que reprimimos tiene. Esa carga energética que está ahí manteniendo en el inconsciente, y esto todavía no lo he dicho, eso que llamamos inconsciente, y en psicología se dice pues consciente, inconsciente, tal y cual, pero normalmente en la psicología tradicional no se dice de qué naturaleza es eso que es consciente o inconsciente. Entonces una de las claves está en verlo como energía con sus formas geométricas, sus colores, sus estructuras. Y entonces se ve más objetivo, de un modo casi podría decir con mayúscula científico. Cuando vas viendo el mundo de las energías que lo configura todo, dices, ahí no es cuestión de creer o no, es que todo encaja. Es como un gran puzzle que todas las piezas van encajando continuamente. No es una cosa que dices, bueno, dicen que existe el inconsciente, igual que dicen que existen estrellas a tanto años luz, nos lo creemos, así, sin nada, y no lo hemos comprobado. Pues bien, cuando nos van dando explicaciones o las vamos creando de que todo es energía y que todo va formando un puzzle, eso trasciende hasta lo que a veces se dice demostración científica, porque habría una cantidad de demostraciones, algunas que dices, ¿me lo puedo creer o no me lo puedo creer? Es el consciente el que nos permite y nos tamiza lo que tenemos que creer o no creer. Bien, pues todo lo reprimido está en el subconsciente, y si podemos ir conociéndonos cada vez más, nos daremos cuenta que siempre que estamos, o casi siempre, que estamos distraídos, que no estamos atentos, es el subconsciente o el inconsciente el protagonista de nuestra vida. Cuando estamos atentos, es el consciente. Desde toda la historia de la humanidad, los sabios, para llamarles de alguna manera, y cada vez se va a hablar más, se nos está invitando a la humanidad, los políticos de momento no lo van a hacer, a que estemos más conscientes y despiertos. Porque esto es muy peligroso, entre comillas. Nos libera estar despiertos, conscientes. Cada vez nos manipulan menos cuando estamos conscientes. Podemos permitir, aguantar, pero el engaño es menor. El engaño es cuando somos inconscientes. Cuando estamos conscientes, no. Igual que a veces cuando hablo del miedo, el miedo se basa y se fundamenta en el inconsciente. Y en su consciente también, porque hay muchas raíces de miedos, muchos miedos en el subconsciente, por represiones. Y muchas veces no sabemos por qué tenemos miedo. Ni siquiera a qué tenemos miedo, es subconsciente. Pero cuando estamos conscientes, no hay nada de miedo. A veces lo he dicho. Ahora que estamos atentos, es como si hubiera desaparecido todo miedo. Luego, cuando bajamos la conciencia, puede surgir un miedo, un temor, lo que sea. De tal manera que el subconsciente está ahí un contenido reprimido, energía ahí, en tensión. Por eso, cuanto más grande es nuestro subconsciente, de alguna forma, más manipulados como marionetas estamos. De momento ya es bastante pensar por nosotros mismos, que luego, si os hablo de manipulaciones que vienen de fuera y que pasan a través nuestro, pues hay también montones. De tal manera que el subconsciente, como sótano, subterráneo, pasado, es aquello que hemos, a veces, fijaos lo que he dicho antes, experiencias bellas, correctas, éticamente correctas, pero por las condiciones de la sociedad, que nunca llega a ser, por buena que sea la sociedad, todavía, a ser claramente ética 100%, pues la ignorancia del ambiente y de las personas nos han dicho que no podíamos expresar. Y entonces hemos
reprimido, nos lo hemos guardado. ¿Qué ocurre cuando estamos conscientes? Pues esto es fundamental. Cada rato, cada momento, cada tiempo que estamos conscientes no hay que hacer ahí fuerza, relajadamente conscientes, estamos liberando, aunque no lo sepamos, energías del subconsciente. Van como limpiándose. Es como si, sin pasar y abrir la puerta y entrar en el sótano, abriéramos la puerta del sótano y permitiésemos, se me ocurre el ejemplo, que el aire fresco del exterior penetrara. Y si nosotros entrar en el sótano, permitiéramos que lo limpiara, que purificara el ambiente, ese hedor que desprende del sótano. Dicho de esta manera, es lógico, cuanto más conscientes estamos, menos puede salir el subconsciente. Pero no solo no sale, sino que la luz que atraemos, si no sé si lo explico adecuadamente, luego me lo diréis en el coloquio, la luz que atraemos cuando estamos conscientes, esa luz es una vibración más sutil, está entrando en esa zona energética de nuestro subconsciente y está limpiándolo. De tal manera que lo que sobre todo desde Freud, con los que le siguieron, han ido hablando, se llama psicoanálisis o lo que sea, de cómo limpiar, actualizando y tomando conciencia del pasado, de los traumas o de lo que sea, para limpiar ese subconsciente, si se hace bien puede servir. Pero se ha hablado menos y en el futuro será uno de los puntales de la psicología el que, aunque hagamos, si lo hacemos, alguna limpieza deliberada del subconsciente, tomando conciencia, todo lo que hagamos en nuestra vida, sea lo que sea, conscientemente, ya estamos, sabiéndolo o sin saberlo, contribuyendo a la limpieza. De tal manera que cuando vamos viviendo, y esto es lo que se determinará, porque la psicología, me imagino que seguirá enseñándose para especialistas, pero la psicología básicamente tenemos derecho y necesidad todos, sin descartar a ningún ser humano. Todos los seres humanos tendríamos derecho de aprender psicología para conocernos mejor y funcionar mejor. No es una cosa ideal solo para estos, como determinadas profesiones y especialidades que no podemos adquirir todos, pero la psicología en sentido amplio, porque todos tenemos mente, emociones, y no somos marionetas o autómatas, aunque lo parezcamos. Entonces, todo lo que se haga porque los seres humanos seamos más conscientes de estar dándonos cuenta del presente, si hace falta y tenemos necesidad, ir al pasado y evocar algo. Y si tenemos que hacer un proyecto, pues imaginar el futuro. Pero solo cuando hace falta, no cuando la mente, como sabéis, por su cuenta lo determina. Entonces, toda la atención al presente está ya limpiando el subconsciente. Y si esto se hace de un modo más depurado y exquisito, la depuración es mayor. No hace falta entonces ir y evocar experiencias traumáticas, dolorosas, que suelen ser desagradables, para trabajar. Que no lo descarto, porque incluso a veces, en determinados casos, pues yo también lo he aconsejado. En determinadas personas puede ser una ayuda para ir quitándole peso, pues hacer algún trabajo si está presionando mucho algunas cosas del pasado. Es decir, tomar conciencia de ellas, y que hay muchas maneras de hacerlas. A veces se puede tardar años, si con determinadas formas de psicoanálisis, con una ruina económica enorme, sin apenas avance, o a veces se puede conseguir en poquito tiempo, si la persona lo hace adecuadamente. Eso ya depende. Hay tantos métodos que sería muy largo si lo supiéramos decir esto y lo otro. Pero si se llega a hacer alguna técnica de ir deliberadamente a algo del pasado, pues tendría que hacerse con suficiente atención y aceptación para dejar pasar eso que estamos evocando del pasado y que en su momento dijimos no quiero saber, dejar que surja, decir sí y permitir que salga. Eso conscientemente ayuda. Si hay un recuerdo que no podemos evitar del pasado, si alguna vez tenéis un recuerdo de algo que perturba,
que si perturba y viene y es recurrente es porque está en el subconsciente, que está ahí presionando, pues sí puede ser con una previa relajación, en estado de silencio, de atención, y aceptarlo, no rechazarlo, porque lo que hizo que fuera el subconsciente fue el rechazo. Insisto, la palabra rechazo de lo que sea mantiene energetizado lo que sea, pero cuando aceptas la energía fluye. Y entonces, ¿qué es lo contrario al rechazo? Aceptación. Entonces la energía fluye y se desbloquea. El subconsciente se desbloquea y empieza a circular. Así que hay un trabajo inmenso. ¿Os imagináis, a unos más que otros, el trabajo que tendríamos para estar más libres, sentirnos más descargados de condicionantes que a veces ni siquiera nos damos cuenta de ellos? Ni siquiera nos damos cuenta, igual que a veces no nos damos cuenta de los ruidos hasta que no pasamos a un estado donde hay silencio, silencio de fuera. No nos damos cuenta. Y el silencio interior, que es uno de los mayores descubrimientos del ser humano, es el silencio interior. El silencio interior implica rechazo para mucha gente porque ya sabéis por qué. Nos habituamos al ruido y creemos que lo demás es una negación nuestra. Y es todo lo contrario. El silencio es la clave de nuestra evolución. Silencio. Y cuando estamos atentos a lo que sea, hay silencio interior. Los ruidos, etc. Pues bien, nos acostumbramos tanto al subconsciente que tenemos una cantidad de prejuicios, de cambios anímicos, etc., que lo consideramos como una cosa normal. Y no nos damos cuenta que tenemos ahí unas presiones internas, inconscientes, que nos están determinando que ahora estamos pensando una cosa y luego pensamos otra. La mayoría de las 24 horas del día, y para mucha gente las 24 enteras, es el subconsciente el que está combinado con lo que ocurre y lo que perciben los sentidos, determinando lo que hay en la mente, sin exagerar. Y solo cuando estamos a ratos muy conscientes es como si se cerrara la puerta del subconsciente y se expresara el consciente. También tenemos una zona del inconsciente, como el vestíbulo, muy cercana a la salida, que es el preconsciente, aunque las fronteras no están muy bien delimitadas, que podemos educar. La educación adecuada de nuestra manera de pensar con lógica, causa, efecto, razonamientos lógicos, va condicionando esa parte de tal manera que cuando estamos expresándonos, como ahora yo estoy expresando, estoy improvisando. No estoy pensando ni un segundo antes lo que voy a decir. Me estoy dejando llevar con toda seguridad y confianza, porque lo he hecho durante muchos años, la expresión. Y si en algún momento, por un lado, me crea un vacío, no se nota, de momento, a ver si ahora me ocurre, no sé que lo voy a presumir, entonces sigo con confianza de que me va a venir, y viene. Entonces el preconsciente está ahí entrenado para ir concatenando las frases y que sean lógicas, que vayan construyendo un razonamiento, una relación, asociación de unas cosas con otras. Puede que haya pensado alguna cosa y digo, bueno, pues esto lo diré, es una conferencia, pero luego pues se me ocurre empezar por otro sitio, o cosas que no había pensado antes, más o menos tiempo. Esa improvisación o es caótica y saldría cosas absurdas, o está ordenada. El preconsciente, educado y entrenado, está ahí ya preparado para que los contenidos vayan fluyendo. Hay más cosas en esto, pero de momento esto puede explicarnos muchas cosas. De tal manera que ese razonamiento, que a veces es coherente y otras veces no, es en función de cómo esté educado, entrenado ese preconsciente que está entre el consciente y el inconsciente. Sería la parte del inconsciente que está ya cerca del consciente, más cerca del vestíbulo, donde cuando uno está en el vestíbulo ya está preparado para abrir la puerta y para salir al exterior. ¿Y qué ocurre cuando estamos cada vez más conscientes en el presente? Y va, si no completo y total, va siendo parte de nuestra vida. Pues que unos
por un lado, otros por otro, en distintas experiencias, empezamos a descubrir lo que es la intuición, como verdades que no pasan por la mente, que nos permite comprender a veces cosas cotidianas y otras veces cosas hasta filosóficas o metafísicas, que nos las expliquen o no las comprendemos, porque nos pueden estar explicando de mil maravillas algo y no comprenderlo. Y a veces nos lo explican mal o no nos lo explican y lo comprendemos. Es la intuición, más allá del razonamiento mental, la mente abstracta, sin necesidad de que funcione la mente concreta. Y esa intuición no solo se queda en intuición como comprensión, porque parte de esa intuición es darnos cuenta de que no hay nada separado. Y cuando vamos descubriendo, en parte, de que estamos todos interrelacionados, seres humanos y todo lo demás, formando, empezamos a descubrir algo que se ha dicho muchísimas veces, pero que muy poca gente ha llegado a comprender en esencia, que es el amor. De tal manera que el amor como cualidad del alma, del yo superior, junto con la intuición, esta se va expresando en el grado que cada uno sea capaz y por lo tanto, pues, ¿qué ocurre? Que progresivamente la persona va siendo más solidaria, va preocupándose por el bien de los demás, aunque no haya desprendido todavía de su egoísmo, porque desprendernos del egoísmo totalmente es mucho pedir, aunque seamos buenísimas personas. Pero el egoísmo tiene tantos disfraces, el egoísmo humano, que es la tendencia centrípeta de la personalidad, mientras que el amor es una tendencia centrífuga de apertura, de descubrir, de intuir, de que todo está unido, todo lo que existe. Y lo que hagas de mal o de daño, o del tipo que sea, o de bien hacia afuera, es como hacértelo a ti, de tal manera. Así que los contenidos del supraconsciente, el amor, la comprensión, la paz bien entendida, la paz interior, con un equilibrio de polaridades, la paz, eso que buscamos tantos, lo buscamos fuera, pero está muy relacionada la paz exterior con la paz interior. Quizá en una próxima charla que hablaré de valores en los que autoeducarnos, pues cuando hablo de valores humanos, uno que considero muy importante es el valor de la paz. Por supuesto la paz exterior, pero estoy pensando en la paz interior como armonía, como equilibrio, donde no hay tensión. Cuando no hay tensión no lo interpretemos como pasividad. De tal manera que los valores estos que estoy hablando, la belleza, además ayuda mucho a descubrir la belleza, la auténtica belleza del arte, cuando descubrimos la belleza de la vida. Por eso el arte va unida a la vida y la vida va unida al arte. Cuando en el futuro se nos eduque en las artes, porque ahora es una educación intelectual, pero no una educación directa, en ver la belleza de las obras de arte, pues eso favorecerá el ver la belleza artística de todo lo que existe, o crear un mundo bello, con armonía, belleza, armonía. El caso es que la belleza, la armonía, la paz, estas cosas que a veces decimos que parecen utopías, es contenidos del supraconsciente, viene del alma, o de más allá del alma, ese inconsciente colectivo, pero que está por arriba de las nubes, por decirlo de alguna manera, que se está expresando a través del alma. Por ejemplo, lo que llamamos el alma, que a veces se ha hablado en las charlas, en las clases, por supuesto, de psicología, cuando trato este tema, pues el alma es básicamente voluntad superior, amor y luz. Es algo de lo que somos inconscientes. Y conforme se va expresando, pasa a ser, como he estado explicando, consciente. De tal manera que los valores del alma están enraizados en lo inconsciente. Y cuando los actualizamos, pasan a ser conscientes. Y cuando el alma va desarrollándose, cuando llegue el momento, accederemos a los valores del espíritu. La religión ha confundido alma con espíritu. Bueno, lo ha confundido todo porque las religiones se han prostituido tanto que ya no se parecen en nada a sus fines originales. El caso es que el espíritu es una vibración más y más sutil que está por encima del alma. Y por supuesto, si somos inconscientes del alma,
¿cómo vamos a ser conscientes del espíritu? Porque todo está escalonado de alguna forma. Entonces eso que no tiene límites, como cuando subes una terraza, dices, bueno, la vista alcanza hasta nubes, hasta las estrellas, pero ¿a dónde está el final? Supraconsciente es como el espacio que no tiene fronteras, que no tiene límites. Así como el subconsciente y el inconsciente, como habitaciones, todo esto. Y está produciendo. Y el inconsciente colectivo, pues sería el inconsciente del que participamos la humanidad. Pero lo que no sé si se habrá explicado, pero me voy a atrever a explicarlo, es que a veces os he hablado de egregores, ¿verdad? Hay un aura de energía en el planeta, igual que tenemos un aura. Cada cuerpo, el vital, sobresale unos centímetros, la energía vital. El cuerpo emocional sobresale más. Y el mental todavía más. Cada cuerpo más sutil sobresale, compenetra todo el cuerpo físico y sobresale. Eso que sobresale es el aura. Pues bien, los planetas, el nuestro, planetas vivos como el nuestro, son como seres humanos, tienen sus propios cuerpos y su propia aura. Aura vital o etérica, el aura emocional, el cuerpo emocional o astral, el aura mental, el cuerpo mental del planeta. De tal manera que no solo por dentro, por fuera, hay energía. Igual que hay atmósfera, aire con el que respiramos, en una cierta medida, pues el planeta también. De tal manera que hay una energía que compenetra el planeta, varias energías, y esas energías están llenas de diferentes campos vibratorios, de formas geométricas, de colores, etc. Autores como Vicente Anglada, que lo nombro muchas veces en sus libros, si los leéis, habla de egregores, por ejemplo. No es el único, por supuesto, pero ha explicado muy bien los egregores, que es todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Fijaos, llevamos millones de años como humanidad, ha salido de aquí dentro y se ha quedado impreso en el aura del planeta. De tal manera que hay una cantidad de egregores positivos y negativos, lo bueno y lo malo. Son más famosos los malos, pero los egregores malos, negativos, pero están los otros, porque los seres humanos en el tiempo, conforme vamos evolucionando más, pero en el tiempo hemos irradiado pues, sentimientos desde los más bajos hasta los más nobles, pensamientos de separación o pensamientos de unidad. Es decir, en todas las épocas, y hoy día también, aunque parezca mentira, hay gente que está pensando que la humanidad somos una, que no estamos divididas de alguna manera, que es muy interesante ir pensando en la humanidad como una, donde no existan fronteras, no existan nada más que diferencias de forma, ¿verdad? Y eso, pues visto desde un punto de vista que no hace falta que sea muy intuitivo, pues no es difícil, es fácil y además muy ventajoso. Lo otro crea fricciones, pensamientos de separatividad, yo superior a ti, yo esto para mí y para ti menos, en fin, a nivel particular general. Todo esto que creemos que lo creamos libremente, estamos influidos por los pensamientos que hay en el ambiente, que sintonizan con nosotros según lo que vivimos psicológicamente, unos u otros. Y no nos damos cuenta que ese ambiente, esto entra en el inconsciente colectivo, aunque no se diga así, esa serie de vibraciones, de formas mentales, formas emocionales o etéricas, somos inconscientes de ellas. Y a veces estamos pensando y creemos que es nuestro lo que pensamos, y es el ambiente. Os he hablado del ambiente, la cantidad de ambientes que llegan por sintonía vibratoria y nos viene una forma de pensar. Y cuando alguien inventa algo, ¿os habéis dado cuenta que a veces ese invento, ese descubrimiento lo han tenido otras personas también? Que no se han copiado, a veces se copian, pero que no necesariamente, porque está en el inconsciente colectivo también. Hay no solamente lo que hemos irradiado en el pasado, que es parte de lo que está frenando la evolución del planeta, una cantidad de egregores que está costando, pero se conseguirá destruir egregores. Todas las enfermedades, que cuando hablo de enfermedades lo explico, tienen su egregor correspondiente. Todas las culturas de todos los pueblos tienen su egregor.
Y no solo se transmiten de padres a hijos o a través de los libros y de la escuela, se transmiten a través de la vibración energética. Se transmite. Fijaos que es cierto que cuando estamos en otro lugar que se habla otro idioma, lo aprendemos porque lo oímos. Pero es que las energías de ese lugar están contribuyendo a asimilar más ese idioma. Y esto no se sabe tanto. Y también adaptarte, aunque depende de ti, a ese ambiente. Porque hay algo invisible que son las energías que caracterizan la idiosincrasia de cada lugar. Aunque creo que, no sé si por lo menos recientemente no he dado ninguna charla, sí que podría ser interesante para más adelante una charla sobre psicología de las naciones, igual que hay psicología de los seres, porque las naciones también tienen sus cuerpos como nosotros y tienen sus energías, sus rayos, sus signos astrológicos, etc. Y entonces impregnan, aunque los habitantes sean muy distintos, hay algo que acapara, crea como un aura también dentro de lo que llamamos las naciones, aunque con el tiempo se van cambiando, también van variando. Y eso matiza, y no es separación, porque la separación la creamos nosotros con la mente, va configurando las naciones y nos están invitando a estar cada vez más unidos, en lo bueno se entiende, y también unirnos con otras, igual que unas personas con otras, unas naciones con otras. Unirnos no es cambiarnos de pensar o de hacer, sino unificar lo bueno, aquello que es común, que es mucho mayor que lo que es diferente. El caso es que en lo creado en el pasado, que llevamos como lastre, bueno o menos bueno, está creando egregores. Cada religión ha creado sus egregores. Y hay algunas religiones que hace, no siglos, sino milenios, que tenían que haber cambiado y siguen todavía con sus egregores, condicionando a un sector de la humanidad, con ideas que no han entendido ni lo más mínimo y que están ahí deformando la realidad. Personas débiles, encerradas en esas estructuras. Otras personas se han ido adaptando, o sectores de las religiones. Así que las filosofías, las teologías, las religiones, las formas del folclore de los pueblos, no solamente los vicios y las virtudes, que son egregores, o las enfermedades, el miedo, que es un egregor que está ahí, con sus formas geométricas, y que nos está contagiando el miedo. Lo creamos desde dentro, pero sin darnos cuenta, está ahí. De tal manera que esto, y si a veces ha hablado de arquetipos del inconsciente colectivo como estructuras, estructura del padre, de la madre, estructura de esto, son como ideas generales que están dentro de la evolución, como estructuras abstractas, ¿verdad? Y que nos podemos clasificar nuestros comportamientos dentro de esas estructuras. Hasta hace milenios, incluso más de milenios, en épocas perdidas, en civilizaciones muy antiguas, los sabios de entonces crearon unas formas mentales que decían que cuando influye un signo del zodíaco tenían que haber unas características, y cuando influye otro, otras características, para que la humanidad de aquel entonces aprendiéramos o viéramos que, según en los momentos cíclicos, podían haber unas características o influencias psicológicas. Cuando nacemos hay unas influencias astrológicas, y aunque una persona sea la más incrédula del mundo, si supiera esto de un modo adecuado, se daría cuenta que la astrología, que tal como está funcionando, es una forma manipuladora muy grande, pero también tiene su parte científica. ¿Y qué ocurre? Estoy ahora pensando en la parte más científica, y cualquier persona que analice, aunque no sea con exactitud, las características astrológicas de una persona y conozca a la persona o a sí misma, se da cuenta que, aunque no coincida todo, hay alguna relación entre lo uno y lo otro, que no es todo falso ni todo verdadero. Aquí el problema estaría en los límites. Digo esto porque hay unas estructuras o egregores creadas por los astrólogos en lejanas épocas del pasado. De tal manera que cuando la persona es más débil, es más manipulable, la astrología, los estudios astrológicos son más exactos. Pero cuando vamos evolucionando espiritualmente ya nos acierta menos, porque siguen habiendo influencias, pero no son las que la astrología ortodoxa dice, son otras.
Y además no solo esto, porque entonces, en lugar de recibir la influencia de los egregores de la astrología, recibes otras influencias. Porque no sé si habéis oído hablar que por la precesión de los equinoccios, cuando se dice que estamos en un signo, no estamos en ese signo. Ha habido un desfase. Y sin embargo, se dice que estamos en ese signo y se ven que coinciden las energías. De tal manera que todas estas variaciones, cuando evolucionamos, se reciben energías más auténticas y entonces son otras influencias que las de la astrología ortodoxa. Y eso está en el inconsciente colectivo. De tal manera que no solo cuando nacemos, sino cada mes, como se cambia de signo, hay como unas energías. Pero esas energías que vienen se mezclan con las energías que están en el aura del planeta. Y por eso, según la evolución, o la astrología acierta o no. De tal manera que cuando los astrólogos sean más profundos tendrán en cuenta no solo el conocimiento de muchas más cosas, sino también la evolución espiritual de las personas. Porque los mismos estímulos, según lo despiertos o dormidos que estemos, ¿verdad que nos condicionan de manera muy diferente? Pues eso es parte también del inconsciente colectivo. Y no digamos las enfermedades. Cuando vayamos superando el miedo y otras cosas, hay enfermedades que se curarán más pronto. Las enfermedades, hay unas más ligadas, como hemos explicado y explicaremos, a la parte del cuerpo emocional, de tipo psíquico. Las personas de tipo psíquico hay de todo, ¿no? Pero están más predispuestas al cáncer, a la diabetes, a la artritis, enfermedades que tienen más que ver con el cuerpo emocional que con la mente. De tal manera que hay como unas tendencias inconscientes de todo tipo, en lo malo, en lo bueno, arquetipos. Cuando una flor llega al máximo de su arquetipo, el reino vegetal es el que más lejos ha llegado de todos los reinos, a su arquetipo, dentro del reino, a su perfección, ha ido pasando en el tiempo, porque las flores han ido cambiando con la historia de la humanidad, y muchas flores como animales se han ido perdiendo, y de los actuales se irán perdiendo porque tiene que haber una renovación. Entonces, todo eso, hay unos arquetipos que están en el inconsciente. Y entonces, quien dirige las almas grupales van poco a poco haciendo, igual que a nosotros, acercarse al arquetipo. Hace millones de años no éramos como ahora, físicamente, éramos muy diferentes. Hemos ido llegando al estado actual, y el estado del futuro, los que han podido verlo, es muy distinto, la forma humana, muy distinta de la actual, aunque la forma esquemática es arquetípica. De tal manera que hay unos arquetipos que están en determinadas dimensiones, por lo tanto inconscientes, que van como guiando, arquetipo, guiando como el modelo hacia el cual nos dirigimos todos los reinos, mineral, vegetal, animal. Así que hay un montón de cosas que, aunque no se les llame así, están en el inconsciente colectivo. Y gracias a que eso está, o algo pasado como lastre, o algo como proyecto por venir, pues podemos ir evolucionando. Así que el tema este, que me he pasado un poquito en esto último, en relación con lo psicológico y lo que parece práctico, pero ya sabéis que en estas charlas, aunque intento poner las mayores bases científicas cotidianas, creo que debo hacerlo, y aunque no os conozco a todos, pues necesitáis o pedís que vaya hasta donde yo alcanzo y puedo, metiendo cuñas hacia algo más elevado, algo más superior. De tal manera que cuando hable de educación en valores, de los 3 principios de voluntad, amor e inteligencia, que son 3 principios, son como 3 troncos, del cual salen las ramas de los valores, esos están en inconsciente. Y si nosotros vivimos con voluntad, amor y inteligencia, que eso no es un instante progresivo, vamos, como he dicho antes, actualizando esos principios, y a veces cuando haces esto, los valores, sin trabajarlos, van surgiendo. Unos a lo mejor más, otros menos, unos antes, otros después. Es decir, que los principios sería, he dicho, como troncos, podrían ser como raíces, de las cuales van a surgir troncos y ramas. Cualquier cosa
la podríamos relacionar con esto que os estoy diciendo. Cuando dentro de, creo que el mes de junio, en una charla que tengo programada sobre la Lemuria y la Atlántida, hable de la Atlántida, por ejemplo, diré lo que he dicho otras veces. Hay egregores de la Atlántida y de la Lemuria que todavía están en el planeta por eliminar, por destruir, y están condicionando enfermedades y otras cosas. Están frenando el proceso, tienen que eliminarse. Somos inconscientes de ello. Las personas que son médiums, que también dedicaré una charla a la mediunidad, son personas que quedaron rezagadas en la Atlántida, y aunque hayan encarnado muchísimas veces, todavía están ahí encarzadas a esas directrices, y lo tienen en sus genes, y por lo tanto les viene una psicología astral que les hace ser mediums, marionetas de otras entidades, y eso está frenando la evolución de esas personas y lo que eso conlleva. De tal manera que explicaré del modo más crítico y compasivo posible el problema que hay de la mediunidad y de otras cosas que se consideran a veces como valores, y es un freno evolutivo. Me he pasado de tiempo y a lo mejor tenéis preguntas que hacer sobre el tema, muchas preguntas, así que tenemos toda la noche por delante para que hagáis las preguntas que queréis. Pues te voy a preguntar, de esto último que has hablado, del inconsciente y el colectivo, ¿dónde está la frontera entre el individual y el colectivo? Sí, el individual, si hablamos de frontera energética, estaría donde acaba el aura, nuestras energías. Y el colectivo, que está afuera, también tendría su frontera aquí. Pero por otro lado podríamos decir que el colectivo también nos compenetra. Podríamos decir, el aire que respiramos está fuera de la piel, hacia afuera, aunque entra también dentro. Y airea nuestro interior. Y el interior del planeta también, porque el planeta tiene sus pulmones, sus alvéolos, sus conductos, etc. Es decir, que podríamos decir, por un lado, que está algo fuera y algo dentro, pero cuando profundizas te vas dando cuenta que físicamente lo material sí, no podemos traspasarnos físicamente unos a otros, pero psíquicamente, sutilmente, se compenetra. De tal manera que la estructura que está dentro de nosotros, que nos permite funcionar y reaccionar de una forma peculiar para orientarnos, sería lo individual. Pero eso individual es condicionado por influencias colectivas, no solo por lo que leemos, lo escuchamos, o está en el ambiente, sino energéticamente hablando, y también nosotros cuando estamos transmitiendo algo sale al exterior. Yo ahora estoy emitiendo una vibración, estoy hablando y me estáis escuchando a distancia. Estáis escuchando, pero lo que está saliendo de mí, como puede ser de cualquier persona, está extendiéndose y del cual está compartiendo. Ahora, por ejemplo, diréis, solo nos enteramos nosotros. Bueno, podemos ser pocos o muchos, pero sutilmente, y no porque sea yo, es un ejemplo muy cercano, pero cualquier persona en un grado o en otro lo puede hacer, lo hace, sea consciente o no. Lo que estoy transmitiendo no solo son palabras como sonidos que nos llegan aquí, es una vibración que, callado o hablando, transmite, irradia. Repito, me pongo como ejemplo para intentarlo más. Y está llegando hasta donde llegue. De tal manera que hay personas que no están aquí, que pueden estar captando sin saberlo ideas. A lo mejor, no lo sé, si es verdad que tiene fuerza, en el caso de que lo sea, lo que transmito, que está delineado, no es confuso, entonces las formas geométricas son más precisas, son más regulares, menos irregulares, los colores son más nítidos, y al tener más fuerza se extiende más en el espacio. Como otros sonidos, como la música que hemos hablado a veces, que no solamente llega a quien lo escucha, está cambiando la vibración del ambiente. Y esa vibración, cualquier persona que accede, unos cerrados que no les llegan a nada y otros que están abiertos, pueden acceder.
De tal manera que cuando emitimos, sea en una charla o hablando, o pensando, ideas claras, con fuerza no es apretar, sino convencidos, seguros, con nitidez, eso tiene más consistencia, se mantiene en el éter, en los éteres más, y además se extiende más. Y eso contribuye a que dentro de ese ambiente colectivo otras personas, sin saberlo de dónde les viene, lo captan. Vosotros podéis decir, he escuchado en tal sitio una charla que habla de esto, hasta que se os olvide, recordaréis que ha sido un sitio. Pero otra persona que está en otro lugar puede estar cambiando esto. Y a veces, no solo esto, sino esa vibración nos está llegando, o a veces también me llega a mí o a la persona que está hablando, y antes de hablar captamos por dónde van los tiros, lo que se va a preguntar o cosas así. Hay como cuando estamos muy atentos, un grupo, creamos como un ambiente energético especial, que nos hace estar más unidos. Estoy pensando en mayor o menor calidad, pero en sentido positivo. De tal manera que podemos estar haciendo, no sé si puedo transmitiros, un bien no solamente a nosotros, a todos, sino también hacia afuera. ¿Os imagináis si esto lo vivieran también, yo que sé, en los congresos de diputados, en las reuniones de los gobernantes, en otros sitios, lo que sería, lo que ocurriría, en lugar de estar ahí peleándose unos con otros? De tal manera que, bueno, podemos seguir con ideas diferentes unos de otros, seguro. Ideas que a lo mejor pasan nuestra vida y no las cambiamos. Pero, no sé, me atrevo a decir que estoy seguro que algunas de las cosas que participamos las asimilaremos más o menos, las estamos compartiendo. No porque no haya crítica, que distorsionaría la energía. Las polémicas en los debates, en los coloquios, si somos sensibles, distorsionan mucho. Eso no quiere decir que no haya debates donde uno opina una cosa u otra. Me estoy refiriendo en determinados aspectos. Y si no lo entendéis, me lo reclamáis. Entonces, cuando hay una cierta unanimidad, aunque sean algunas cosas, porque lo elegimos voluntariamente, notamos cómo las energías nos unifican y nos acercan más y nos abren más la intuición. Pero cuando hay luchas y tensiones, la intuición se cierra. Y es una lucha, como en los debates, con frecuencia, que no digo que no sirvan para nada, entre unas ideas con las que está uno identificado, otro con las suyas, chocan y a veces hasta se refuerzan más en lo suyo y vemos que no sirve, o por lo menos que mucho. No estoy diciendo que todos los debates no sirvan, simplemente que según hablemos mental o intelectualmente o a nivel intuitivo, o si no hablamos, estamos receptivos, las cosas funcionan de una manera muy diferente. Y no notamos la frontera. ¿Dónde está la frontera? Si realmente cuando uno descubre que sus hallazgos, por muy novedosos que sean, no son suyos, el ego sí que pide, esto es mío, esto lo he inventado yo, esto lo he creado yo, esto se me ha ocurrido a mí, esto es de mi propiedad. Pero cuando nos desligamos del ego, no hay propiedad. Lo hayamos recibido nosotros, otro, etc. Y eso puede ocurrir en ambientes como este, que puede haber otros, etc. No sé, me he enrollado un poquito con el tema, pero ¿dónde está la frontera? Es como si uno dijera, esa nube que pasa por ahí es mía. Y cuando pasa la frontera, el otro. Ya se me ha perdido, ¿no? Ha atravesado una frontera. Cosas así. Rafa, el inconsciente colectivo que tú nombras es lo que hay, otras personas llaman registros acásicos o campo morfogenético del planeta, o el centésimo mono, que también hay una teoría del centésimo mono, que es en la medida que se abre la conciencia, que en este nuevo paradigma se abre con muchísima facilidad, facilitamos que a otras personas también se les abra la conciencia. Sí, he ido mucho más allá, pero eso se puede incluir. Más que de consciente e inconsciente, para mí es más apertura de conciencia. Apertura de conciencia. Sí, es cierto. Si ahora cualquiera de nosotros estamos más
conscientes que antes, se nos abre la conciencia, sin saberlo, a lo mejor no lo sabemos nunca, estamos facilitando la apertura de otros, no sabemos de quién. Cuando un ser humano despierta, está induciendo, aunque no lo sepa, la mayoría de las veces no, facilitando el despertar en otros sitios. Y la ciencia, si estáis al tanto de los descubrimientos, algunas cosas que dicen van por ahí. Lo que ocurre en un lugar repercute en otro lejano. Y hay descubrimientos científicos que dices, esto es que es científico, no es de un chalao que se le ha ocurrido. Muy interesantes. Y cada vez más. Y más. Pero es diario, ¿eh? Cada vez han descubierto algo nuevo. Es un pozo sin fondo. Sí. Es de verdad. Sí. Entra cada vídeo de nuevo que han descubierto, impresionante, de gente Sí. que... La ciencia está dirigida por el quinto sí. rayo de la mente Sí. concreta. Y este quinto rayo está actuando sobre el planeta muy fuerte. Sí. De tal manera que, y además estamos en la quinta raza raíz, en la quinta subraza. Están confluyendo en estos momentos varias cosas con el número 5, que también tiene mucho que ver con el ser humano, que están fortaleciendo y reforzando, de tal manera que los descubrimientos científicos que van muy delante de los éticos, de la conciencia, la retrasada, el aspecto ético o moral, como queráis, vamos todavía muy retrasados, como es evidente, aunque mucha gente va cada vez despertando, pero lo científico, de tal manera que a veces los científicos parece que descubran no sé qué y dicen, bueno, eso pues apenas tiene, pero otras cosas sí. Ojo, no lo que salga en la televisión es lo que descubren, No, la tele no. que la tele será interesante, Yo no la veo. pero la tele o la radio, Nada, los medios nada. de comunicación o la prensa es ahí no. muy limitada. Bueno, Nada, mucho nada. más interesante que antes no lo teníamos, ¿verdad? Y mucho más libre. Pero ojo porque lo más La interesante tele está todo no manipulado. llega a los medios de comunicación. ¿eh? O sea, yo desde un tiempo a esta parte tampoco estoy al tanto de la tele. No oigo, parece como si no existiera, no oigo filósofos, no oigo a nadie, psicólogos, hablando de artistas que enseñen algo realmente de cultura. A lo mejor lo hay, pero recuerdo otras épocas que había debates donde podía ser discutible, pero había unas cosas y distintas opiniones. Todos los debates me parece que se reducen a la economía, a la política, y ya sabéis, no hace falta que os explique cómo. Pero por eso hay cosas que decimos, esto no existe, pero hay cosas que existen. Y algunas, otras muchas, se van descubriendo. No por personas especiales con dotes, sino por científicos. Y a lo mejor no creen en otras. Sí, Pero la ciencia, sin creer, pues va lentamente descubriendo y diciendo y explicando algo que no es nuevo porque todo está ya inventado, pero es como lo podríamos decir, como un redescubrimiento, como una confirmación desde la mente concreta lo que la intuición. El científico a veces se ha hablado de que bueno, avanzarían más si meditaran y desarrollaran la intuición. No hace mucho en un sitio de una charla había alguna persona, podríamos llamar científica, etcétera, pero con todo respeto, bueno, decía, no, el científico tiene esto estructurado tal y cual. Parece que no entendía eso de la intuición. Pues más de uno se ve que medita. Es una lástima, porque la intuición no es una cosa de dogma ni de fe, es, digamos, es la evidencia de lo no visto, es lo que da la seguridad. Y con la intuición, bueno, descubrimientos que nos pueden ayudar a ser mejores, pues, y algunos descubrimientos nos facilitarían más la vida, pero hay intereses egoístas tan poderosos que nos están segando, de momento. En fin, seré más breve si me preguntáis. Yo estoy entendiendo que el inconsciente colectivo favorece la unicidad. ¿El qué? El inconsciente Colectivo favorece la unicidad. podría favorecer la unicidad. Podría. Pero no lo favorece. Puede que sí, porque es que hay mucho, ¿no? Dentro de lo que yo esta tarde he llamado inconsciente colectivo, he incluido muchas cosas, más de las que en psicología, pero muchas más se llaman inconsciente colectivo. Se incluyen. Entonces hay cosas que favorecen la separatividad
y otra es la unicidad. Cuando surge un personaje con poder público que busca la separación, está también influido no solo por lo que lleva dentro, sino por el inconsciente colectivo. También de esas formas que inducen. Y entonces, cuando se llega al poder, alimentado por mucha gente que no tiene el poder, pero que está emitiendo una misma vibración, busca pues disgregación, separación, regresión al pasado, involución. Pero también hay personas que se sienten más universales. Van perdiendo el sentimiento ese que teníamos y que se nos educaba de pequeño, de patria, o yo qué sé, los nombres de nación, de eso. Bueno, hay que entendernos y llamar nación, que también, si lo hablamos algunas veces, la nación no solamente es física, también es sutil. Pero dentro de cada una de estas estructuras hay distintos niveles vibratorios, y si son sutiles favorecen esa unión, de sentirnos unidos cada vez más. Y de hecho, con el cambio generacional y los nuevos genes de las nuevas generaciones también favorece a que los jóvenes de hoy se sienten, cuando se relacionan con los de otras naciones, de otros países, se sienten más iguales. También tienen más oportunidades de viajar, de conocer. Como tendencia hay de todo, pero como tendencia tienen más contactos que en el pasado, ¿verdad? Entonces se van viendo como más, conviven, hay más. Las emigraciones, aunque a veces ha sido la causa un problema, es una desgracia, pero también favorecen la intercomunicación humana, y así podríamos hablar de muchas cosas que favorecen la unión en este sentido. Y una forma muy distinta, como hay, que nos motivaría a interesarnos por la historia de la humanidad, si la pudiéramos estudiar, es qué ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad con las emigraciones, tantas que cuando se estudia es dato, más dato, más dato, más dato, y acumular cantidad de datos que a veces no sirven para nada. Pero si pudiéramos entender el motivo por el cual, con circunstancias distintas en la historia, nos hemos ido digamos, relacionando de unos lugares con otros, por los motivos que sean, esas mezclas, eso es parte de un proceso evolutivo, de que aunque hay una peculiaridad separada, también hay algo que nos va favoreciendo la unión, la interrelación, y etcétera, etcétera. Pero son temas amplísimos que pueden estar ahí, si nos interesa, para meditar, para intuir, para descubrir. Por lo tanto, ojo, lo colectivo puede separar o puede unir, nos puede enfermar o nos puede abrir a lo superior, a algo superior. Cuando cada mes, en el mes de mayo, en el Festival de Huesa, la festividad más importante de Oriente, así como la de Pascua es la de Occidente, que se asocia con el Cristo, y la de Oriente con Buda, como será el miércoles que viene, el Festival de Huesa, el miércoles que viene, el Buda, que es el ser más avanzado de la evolución del planeta, transmite energías aquí, escalonadas, energías de la constelación de Tauro, esas energías que duran todo un año y que dan un gran impulso a la humanidad, somos inconscientes de ellas. Y todo lo bueno está favorecido que se vaya desarrollando durante el año, si somos receptivos, está favorecido por las energías que en ese plenilunio, el de Tauro, que precisamente será el miércoles que viene, el de este año, y cada mes hay un plenilunio, como sabéis, pero el de Aries, Tauro y Géminis, y especialmente el de Tauro, que en el Tíbet se celebra como Festival de Huesa, es para toda la humanidad, y deja unas energías inconscientes que está favoreciendo, si estamos abiertos y atentos, el despertar, ir hacia lo más elevado nuestro. Si sois sensibles, cuando llega plenilunio, pues en lugar de sentiros como otras personas más agresivos, más alterados, etc., notaréis, si estáis abiertos, que os sentís como con otro estado distinto. Hay algo positivo, estoy pensando, que favorece elevarnos a lo mejor de nosotros. A lo mejor no es espectacular, pero la mayor parte de la evolución no la hacemos a golpes, espectacularmente, con algo que nos llame la atención.
hacemos sin darnos cuenta. Y si sabemos mirar hacia atrás, decimos, pues sí, he cambiado de años ahora y no sabemos explicar con esto, y esto ha sido poco a poco, lentamente, de modo casi inconsciente, aunque la evolución es consciente. Entonces las energías transmitidas por quien sea, venga de donde venga, son, digamos, permanecen en el nivel inconsciente. Y estamos ahí, si hablamos de nuestro planeta, pues los distintos reinos, que no solamente somos los humanos, estamos recibiéndolas y dándonos cuenta o no. Los demás reinos no se dan cuenta. Los vegetales y los animales evolucionan, pero no se dan cuenta. No son conscientes. Nosotros, en parte, no somos conscientes, pero podemos ir siendo cada vez más conscientes. No sé si es muy extraño, pero por lo menos estáis aguantando. ¿Y cómo se celebra eso? ¿Que es una meditación colectiva o qué? No, es una energía que está llegando. Pues como abrir un portal, ¿no? Sí, nada más que coincide con una festividad que a nivel folclórico externo, como en todo el mundo, se hace en el lugar del Tíbet. Pero la gente, la mayoría que va a eso, allí como aquí, en las fiestas, no tiene ni idea de lo que está ocurriendo internamente. Igual que nosotros en Navidad, pues celebramos la Navidad cada uno como ya sabéis, sin que nadie sepa que en Navidad vienen unas energías más especiales. O en momentos como la festividad de Pascua, en fin, uno puede ser creyente y creer en cosas históricas, pero eso es lo de menos. Es como en el futuro, cuando he hablado de las fiestas, en el futuro las fiestas serán, se nos dice, universales. Y estos festivales, como se les llama, serán en todo el planeta, sin discriminación. Esto es oriental para ellos, esto es occidental. Es decir, la energía de Buda es para toda la humanidad, la de Cristo también, aunque no seamos cristianos ni budistas. Como cuando un gran ser nos transmite un gran mensaje, no hace falta haber nacido en ese país, ni hablar ese idioma, ni ser creyente. Cuando sabemos extraer lo mejor de cada ser, lo que nos hace avanzar y evolucionar mejor, ¿verdad? Que queda secundario si ha nacido en tal sitio, si lo dijo con tal idioma, en tal época, sacamos lo mejor. Por eso cuando miramos al pasado tenemos un problema, podemos tener problemas o ventajas. Si sabemos extraer la esencia temporal, nos enriquece. Si nos detenemos en las formas, estamos anclados en el pasado. Y las formas van cambiando. Pero cuando hay algo profundo, es atemporal, es universal. Y eso queda ahí, de tal manera. Los que vengáis al cursillo de pintura, pues una de las cosas que hago en los cursillos, además de hablar de la estética para admirar la belleza del arte, de la pintura, como hablo de la música o de cualquier arte, pues hablo de arquetipos también universales que los grandes artistas captan. Y sea cual sea la época en que se ha hecho ese cuadro, si hablamos de pintura, si tiene ese mensaje, es atemporal, no se pierde. Y si ese cuadro se mantiene en el tiempo, aunque ya ha pasado aquella época y ese estilo, las vibraciones que están llegando. Puede ser una escultura, cuadro, una música, una poesía, es atemporal. Y está más allá. Alguien puede decir, pues bueno, un poema de San Juan de la Cruz para los cristianos, para los místicos, pero es que puede uno ser agnóstico y coger un poema de San Juan de la Cruz y sentir que lo está hablando, aunque todavía no lo interprete lo que quiso decir, pues está hablando de algo muy profundo, que si no tienes ciertos conocimientos no te enteras, te está hablando de algo que va más allá de las creencias. De hecho, los místicos todos han tenido problemas con su religión. Y San Juan de la Cruz casi se lo cargan, se lo sale escapando, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, en fin. Y por eso cuando hablamos de arte decimos, por ejemplo, esto es atemporal, es para toda la humanidad y además puede pasar el tiempo y seguir siendo válido. Mucha gente dice, no, ahora hay que hacer otro arte. Sí, el arte va a ir cambiando. Después de esta bajada a los abismos de este siglo pasado, a lo más degradante del arte, de todas las artes, ahora, pues no sé, cuando se va a ir viendo, pues en este siglo, pues quizá vayamos recuperando
con nuevas formas de arte. Pero el arte del pasado, si sabemos extraer los arquetipos, decimos, es que me está hablando al presente, aquí, ahora. Si estuvisteis la semana pasada que hablé de pintura, os daréis cuenta, aunque fuera poquito, pues las cosas que podemos decir. Eso es unificador, universal. Entonces, saber extraer de la filosofía, de la ciencia, del arte, de lo que sea, del pasado, cosas que son a veces antiguas y siguen siendo válidas, si las sabemos discernir y separar la forma del fondo o de distintos estratos de fondo, etc. También se celebran festivales de lo contrario. De lo contrario, Son capaces de festivales también. ceremoniales, que di una charla, ceremoniales negros, oscuros, Sí, sí, los hay, también los hay. sí, los hay. Y también nos afecta a todos, al inconsciente No, colectivo. Si no, no debemos de no permitirlo. Si estamos vibrando positivamente, no hay nada negativo que nos afecte. Cuando bajamos la guardia y nos despistamos, Somos pues, nosotros. Pero No hay si otro. la energía positiva claro, sí que afecta a todos. sí, sí. Y Sí, por ejemplo, esos ceremoniales a lo mejor afectan a los banqueros, y entonces sí, de alguna manera, si los banqueros muestran un manejo egoísta ya del tiene dinero, que haber una nos está predisposición afectando. a recibir. ¿Eh? Si ahora vienen pues, Conecte con nosotros, personas que si no, son no. receptivas a esos ceremoniales oscuros, ¿eh? y deciden, pues nada, voy a separarme, ¿eh? Como nación, como nacionalidad, entonces sí nos afecta a ellos y a todos, además. Entonces, luz y oscuridad, magia blanca, magia negra. Y tiene que ver con el tema de hoy, aunque parece que no sea muy psicológico, pero es que está todo interrelacionado. ¿Sí? ¿Quién? ¿Cómo podemos entrenar el preconsciente? Entrenar. Pues Entrar. entrenar. Sí. Como se Sí. educa, se Bueno, está por educado, supuesto, se está- estando atentos. Sí. Con la atención. Sí, todo lo que hagamos por entrenarnos en razonar, ¿sí? En ver la concatenación causa-efecto, toda causa produce un efecto, todo efecto tiene una causa, por ejemplo, o ver lo que se entiende por razonamiento, que hasta en determinados filósofos como Aristóteles estructuró todo una lógica, ¿verdad? Cuando se habla de lógica, no es el único, pero se habla de lógica para razonar con la mente concreta, con la mente concreta. Pero claro, la mente concreta debe ir acompasada con la mente abstracta, con la intuición. Eso es lo ideal. Pero ya lo que se llama razonar bien, porque a veces razonamos mal, absurdos. No hace falta tener una enfermedad mental para razonar mal. Sería falta de entrenamiento. Si vamos viendo asociaciones más correctas, intuitivamente, comprendiendo, todo eso ayuda. Las matemáticas y la geometría, si se enseñara de otra manera, ayuda. Es como los juegos que hay que utilizar la mente pues para ir viendo cómo llegar a un sitio salvando obstáculos. Podíamos encontrar maneras de educar, digamos, de educarnos para ir adquiriendo más habilidades. Pero la intuición, hagamos lo que hagamos, es el silencio mental, pero bien despiertos, lo que nos abre la intuición, la apertura intuitiva. Sí, me parece que tú, sí. Yo te quería preguntar, Rafa, a mí me parece que el inconsciente es como una manifestación de la dualidad, de la polaridad en la que vivimos, de la separatividad. Entonces la pregunta sería, ¿tú crees que accediendo a lo superior, como dicen los de Raya Yoga, con la construcción de la Antakarana que le llaman ellos, en tanto que enlazan el chakra Ajna con el chakra Sahasrara, con eso podríamos eliminar el inconsciente? Sí, bueno, durante mucho tiempo el Raya Yoga, que no es ir a un sitio a cerrar los ojos y meditar, todo lo que hagamos para desarrollar la mente recibe el nombre de Raja o Raya Yoga.
durante muchas vidas. Igual que todo lo que hemos hecho para educar el cuerpo físico, y podemos seguir haciendo, podríamos dar el nombre de Hatha Yoga. Y el cuerpo emocional, Bhakti Yoga. Pues bien, el Raja Yoga va construyendo parte del Antakarana, que es el hilo de luz que va de este centro energético hacia este. Pero llega un punto que no puede pasar. Entonces se necesita del Agni Yoga para que el túnel, como si fuera un túnel, empiece por la otra parte. De aquí hacia abajo. El Agni Yoga es vivir atentos, expectantes, sin hacer nada más. Atentos, expectantes, con silencio interior. El Raja Yoga sí que hay que hacer, como en los otros yogas anteriores, esfuerzo de disciplina para, disciplinando en este caso la mente, construirlo. Pero no se puede con el Raja Yoga construirlo todo. Se necesita el Agni Yoga para, desde el otro lado, que venga al encuentro. Ese hilo llamado Antakarana. Entonces, cuando eso se construye, se pasa, por decirlo de alguna manera, el estado de conciencia se pueda contagiar a los demás, que están dentro de la influencia del ambiente colectivo. Entonces, pues, se me ha ocurrido como ejemplo de que si extraemos una lección de ese cuadro, que se le caracteriza a este pintor por hacer cuadros muy abiertos, de grandes espacios, de muchedumbres, algo no religioso. Pero es que, ¿dónde está lo religioso? ¿Dónde está lo espiritual? Podríamos decir, tiene que ser un episodio bíblico para que algo sea espiritual. Cuando la mayoría de la gente espiritual, pueden estar algunos, está fuera de las religiones porque son como cárceles y de las estructuras, aunque algunos se sacrifican y se meten. También las personas espirituales necesitan una liberación, no estructuras, pero pueden hacer un trabajo metiéndose en estructuras para desde dentro hacer un cambio. Eso también hay que tener en cuenta. Bien, voy a ser más breve porque creo que había también por aquí que preguntar. Pues el karma está en el inconsciente, ¿no? Sí. Y entonces se libera también con sufrimiento. Con el consciente. Cada vez que estamos atentos, parte del karma lo estamos liberando. Y lo liberamos con sufrimiento también. También, con sufrimiento. Lo pagamos. Pero el sufrimiento a veces no nos hace avanzar. Protestamos, rechazamos el sufrimiento y entonces no hemos aprendido la lección. Pero cuando, y esto es muy importante, para meditar el tiempo que haga falta, aceptamos el sufrimiento, hay una liberación. Se expande la conciencia y entonces eso va liquidando el karma. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor el karma se acaba el sufrimiento, pero como no has aprendido la lección, la vida nos pondrá en situaciones similares hasta que la aprendamos. ¿Qué ocurre cuando aprendemos una lección? Es como tomar nota. Se expande la conciencia, te das cuenta y por lo menos, aunque falles en otras cosas, esa no la repites, porque te has liberado. Cuando el karma que se expresa generalmente como enfermedades, acaba la enfermedad y te curas, no significa siempre que el karma sea liquidado. Sí se ha liquidado ese karma, pero las causas psicológicas de esa enfermedad, si se vuelven a repetir y vuelves a caer, pues ya estás otra vez en lo mismo. Por eso, quizá una de las causas por las que vamos tan lentos. Pero ¿qué ocurre cuando te curas la enfermedad y además descubres la causa psicológica y la eliminas? Que hay un karma que se ha liquidado, no solo porque te has curado el cuerpo, sino también la causa psicológica que ha llevado. Por eso es que te ha llevado esa enfermedad. Por eso es necesario que, porque va lento, que la medicina y la psicología en sentido psicológico que hablo, se vayan uniendo, porque todos buscamos quitar lo que nos molesta, el dolor. Pero claro, si no vamos a la causa, la raíz está ahí y vuelve otra vez a surgir, antes o después. Y claro, de momento nos liberamos. Pero ¿qué ocurre? Cuando somos exigentes, ¿verdad que buscamos liquidar de raíz todo lo posible las cosas? Miramos no solo el presente, sino, no sé si decirlo así, con perspectiva de futuro, que por lo menos, aunque no sepamos cuándo, que no se repita eso. Que eso que nos ha hecho caer en esa enfermedad, en ese sufrimiento, etc. ¿Me explico? De alguna manera el karma está realizado en el inconsciente.
Y como he explicado otras veces, la mayoría no sabemos. A veces si es inmediato, sí, lo que hemos hecho, de bueno o de malo, produce un efecto y sabemos causa-efecto, ¿verdad? Pero cuando es largo, el plazo de tiempo, no lo sabemos. Pero tampoco es importante, No pasa nada. fundamental. Por eso. Si captamos la esencia, cada vez que elevemos la conciencia, sabemos que, aunque no sepamos lo que nos queda, el karma va liquidándose, se va limpiando, se va redimiendo. En ese sentido. No sé Una pregunta. si no me explico, pero...